Buenas noches, estimados docentes y compañeros. A continuación envío mi participación de la actividad número 4, recursos claves. La empresa es G&G, tus recuerdos por la posteridad. Es un trabajo presentado para la asignatura Emprendimiento por Álvaro Iván Monroy Grisales para la Universidad Manuela Beltrán, modalidad virtual. Recursos claves. Descubre los activos y capacidades más relevantes para garantizar el éxito del modelo de negocio. Estos recursos permiten a una empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados en los que ésta opere y mantener relaciones con los clientes y generar ingresos. Los recursos clave se pueden dividir en físicos, económicos, intelectuales y humanos. Dentro de los recursos físicos, en esta categoría se incluye recursos como maquinaria, infraestructura, edificios, carros, sistemas informáticos y redes de distribución. En los recursos económicos, el dinero, ya sea para entregar respaldo a los clientes o para ocuparlo en los gastos diarios. Los recursos intelectuales, el principal recurso es la marca, pero también pueden ser los derechos de autor, las patentes y bases de datos de los clientes. Y en los recursos humanos, los trabajadores siempre serán muy importantes. Y hay que mantenerlos con la empresa, de lo contrario, esta no funcionará bien. Fuentes de información. Para poder elaborar el presente ejercicio es necesario describir todos los recursos claves que se necesitan para el inicio de la compañía. Dentro de los recursos que nosotros tenemos al ser un estudio de fotografía y diseño, tenemos cámaras de video de alta definición, cámaras fotográficas profesionales, todo el equipo e indumentaria para que un estudio fotográfico funcione, como lo es kit de teleobjetivo, que son los trípodes, los kits de iluminación que van en todos los estudios, el flash para las cámaras, que se usa un flash independiente al flash propio de la cámara, lo que nos permite tener una mejor iluminación, todo lo que son los telones de fondo y los soportes de los telones. Para toda el área administrativa es necesario contar con unos escritorios, unos puestos de trabajo. Cada escritorio en él debe contar con su silla giratoria, un computador todo en uno que tenga mínimo un disco duro de 1 terabyte y un procesador Intel Core i7. Adicional, cada computador lleva 2 monitores integrados, lo que nos permite tener 3 pantallas, computador en el centro, monitor al lado izquierdo y lado derecho, lo que nos permite tener 3 pantallas para correr los diferentes programas. Es necesario contar con unas licencias de funcionamiento de Office, una licencia de Adobe Illustrator y una licencia de Adobe Photoshop. Para todo el funcionamiento de la empresa es necesario tener un arriendo de unas oficinas en las cuales va a funcionar la sede administrativa y operativa. El arriendo de las oficinas incluye el pago de unos servicios públicos de energía eléctrica, un pago de unos servicios de acueducto alcantarillado, conexión a internet mínimo de unos 100 megabytes por segundo que nos permita correr todos los programas que se requieren. Hay unos insumos básicos como lo son la resma de papel reprograph, la resma de papel fotográfico, el papel fotográfico brillante autoadhesivo, pegante colbón por galones y láminas de cartón doble pared de 23 milímetros, de 230 milímetros por 189 milímetros en calibre 720 color craft. Con esta información ya procedemos a separar cada uno de estos diferentes rubros o descripciones en diferentes cuentas contables. Dentro de la cuenta propiedad planta de equipo se encuentra lo que es las cámaras digitales, todos los implementos de las cámaras como son los teleobjetivos, la iluminación y los flash, soportes de telón y los telones, los escritorios junto con la silla giratoria y los computadores. Tenemos una cuenta que son intangibles, que son las licencias de Office, Illustrator y Photoshop. Tenemos unos gastos de funcionamiento, en lo cual se encuentra incluido el valor de arriendo de las oficinas, los servicios públicos y la conexión a internet. Tenemos un inventario. Entre el inventario está todo lo que son los insumos para poder operar, las resmas de papel, el papel fotográfico, el pegante y el cartón doble pared. Y tenemos unos gastos de nómina que los dividimos en gastos fijos, gerente, diseñador y asistente,
los cuales estarán trabajando 100% del tiempo, y están los gastos de nómina de fotógrafos y camarógrafos, los cuales se contratan por días dependiendo el volumen actual de trabajo. Con esta información y estas cuentas contables ya establecidas, procedemos a hacer un balance inicial de la empresa G&G SAS a corte 31 de octubre de 2020. Se toma corte 31 de octubre porque este mes es el que estamos terminando con la asignatura, y la cuenta siempre va expresada en pesos colombianos. Entonces el balance inicial se compone de un activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y patrimonio. Dentro del activo corriente tenemos el efectivo o el equivalente al efectivo, es decir, la plata inicial que hay en una cuenta para el inicio de la empresa, y un valor inventario en el cual se compone de todo lo que son los insumos. Un activo no corriente, que es todo lo que corresponde a la propiedad, planta y equipo, las cámaras, computadores, escritorios. Intangibles, que son las licencias de programas de funcionamiento, lo que nos da un total activos de 93.884.200. El pasivo corriente se compone de unas obligaciones financieras para poder cumplir con lo que es el presupuesto inicial de montaje de compañía y de apertura de empresa. Es necesario recurrir a un crédito de leasing, un leasing de arrendamiento con opción de compra, el cual nos da una tasa de interés bastante competitiva, efectiva anual, y un patrimonio que se cuenta para el inicio de la empresa con un capital de 22.970.000 pesos. Entonces el total pasivo más el total patrimonio nos da un gran total pasivo más patrimonio de 23.884.200. En el balance, el total activos restado del total pasivos debe dar 0. Por lo tanto, los dos valores deben ser exactamente iguales. Para poder saber cuántos son los costos del leasing adquirido, es necesario realizar una tabla de amortización, la cual nos muestre de todos los valores cuánto se va exactamente como abono a capital y cuánto de esto se difiere o se diferencia como intereses corrientes, y cuál será el valor que se cancelará mensualmente hasta llegar al pago total de la deuda. El préstamo bancario se solicita por 70.914.200 pesos, con un plazo a 48 meses y una tasa del 12% efectivo anual, que nos dará pagando una cuota mensual de 1.867.443 pesos. En la primera cuota a capital se abona 1.158.000 y a intereses van 709.000. Se toman diferentes cuotas para poder mostrar la tabla completa. La cuota 1, 5, 15, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 48. Como podemos observar, el saldo de la deuda en la cuota 48 es solo de 1.800.000. Al realizar el pago total, el 1.830.000 se va a capital y solo 18.490 se va a unos intereses, quedando en un saldo final de 0 pesos en 48 cuotas. De acuerdo al estudio de mercado realizado, es necesario realizar de nuestra parte un presupuesto de ventas, el cual nos permite identificar cuál es la meta comercial que va a establecer la compañía mes a mes. De ese estudio de mercado realizado, obtuvimos el siguiente recuadro, que nos muestra un valor de presupuesto para el mes de noviembre de 2020 de 50 millones, diciembre de 2020 de 70 millones, y en enero de 2021 vamos avanzando hacia febrero, marzo, abril. Todo esto es lo que es el año 2021, las diferentes cuotas. El crecimiento de presupuesto anual será del 10%, por lo tanto la cuota de ventas en noviembre de 2020 es de 50 millones, en noviembre de 2025 el presupuesto se estima en 55 millones de pesos. Si nosotros, con todo el estudio de mercado que hemos realizado y las proyecciones, logramos cumplir esta cuota de ventas, tendremos unos excelentes márgenes. Sin embargo, nos vamos a ir un poco prudentes y vamos a hacer un estado de resultados o un PIG con un cumplimiento del 45% de la cuota de presupuesto de ventas asignadas para el mes de noviembre. Es decir,
del 50 millones de pesos, que es el presupuesto de noviembre, con un cumplimiento de 22.418.000, nos gastamos en total un 16% de lo que es el inventario inicial, es decir, nos gastamos 2.181.280, lo que nos da una utilidad neta de 20.236.000 pesos. Esto es una proyección de lo que sería el presupuesto o el PIG al cierre de noviembre del 2020. Finalmente tendríamos una utilidad neta de 20.236.000 pesos. De esta utilidad neta hay que hacer un descuento de unos gastos operacionales, con los gastos de funcionamiento, 2.100.000, gastos de personal, donde está incluido lo que es el valor de nómina del personal y los fotógrafos de acuerdo a los eventos que se solicitaron. Es necesario realizar el descuento de una depreciación, de lo que es la depreciación de todo lo que son los activos, y sumar cuántos de esto es necesario para la amortización del crédito, es decir, cuánta plata se va a pagar directamente a crédito. A esto se le descuenta lo que son los gastos no operacionales, es decir, cuánta plata se va a ir a los intereses del banco, lo que nos da un total de gastos, ¿sí? Del total de gastos, que suma 14.395.000 pesos. Hay que hacer una utilidad antes de impuesto, es decir, una vez la utilidad neta, 20.236.000, se descuenta el total de gastos, 14.395.536. Eso nos da una utilidad antes de impuestos de 5.841.000, y es necesario realizar una provisión de impuesto de renta que representa el 34% de la utilidad antes de impuestos, es decir, 1.986.000 pesos, lo que nos da una utilidad del ejercicio de 3.855.000 pesos. Ya teniendo un estado de resultados o un PIG al corte de noviembre de 2020, podríamos simular un estado, un balance general a corte 30 de noviembre de 2020, también expresado en pesos colombianos, lo cual nos da que ya tenemos un mayor activo corriente, es decir, un mayor efectivo en lo que son las cuentas bancarias. El valor del inventario se redujo en un 16%, que fue utilizado para el primer mes de ventas. Por lo tanto, el total activo corriente se redujo. Tenemos un total activo no corriente, que es propiedad, planta y equipo, el cual tiene una depreciación acumulada, es decir, toda la depreciación del mes de noviembre. Y los intangibles también representan una reducción, ya que las licencias son anuales y cada año hay que pagar el valor completo de licencia. Por lo tanto, el valor total se divide en 12, lo que nos da un total activo no corriente de 77 millones, un total activo de 92.725.000. Para el pasivo corriente, ya realizamos lo que es el descuento de la amortización del crédito, ¿sí? Ya entonces lo que son las obligaciones financieras se van reduciendo. El capital sí sigue manteniéndose igual. Este capital se podría ver afectado si de pronto, no sé, se venden acciones o se realiza inversión por parte de un tercero que aporte más capital a la empresa. Igual, el total activo menos el total pasivo nos debe dar 0. Por lo tanto, ambas cifras deben ser exactamente iguales. Gracias.